En las páginas sagradas de las Escrituras, entre profetas y reyes, entre promesas y milagros, existe un personaje celestial cuya presencia siempre marca un momento decisivo en la historia de la humanidad. Su nombre es Gabriel, que significa, Dios es mi fortaleza, o, héroe de Dios. A diferencia de otros ángeles mencionados en la Biblia, Gabriel tiene una característica muy particular. Aparece exactamente 4 veces en toda la Escritura, y en cada una de esas apariciones, anuncia algo que para la mente humana resulta completamente imposible. No es casualidad que este ángel sea escogido para traer mensajes que desafían la lógica, la naturaleza y las expectativas humanas. Gabriel es el portador de noticias extraordinarias, el heraldo de los planes divinos que transformarán el curso de la historia. Cada una de sus apariciones está cuidadosamente registrada, y juntas forman un patrón fascinante que nos revela cómo Dios obra en medio de las imposibilidades. En este estudio profundo y detallado, exploraremos cada una de estas 4 apariciones. Analizaremos el contexto histórico, el mensaje específico que Gabriel trajo, las reacciones de quienes lo escucharon, y el cumplimiento posterior de cada anuncio imposible. Descubriremos que detrás de cada visita de este ángel extraordinario hay una lección poderosa sobre la fe, la esperanza y el poder ilimitado de Dios para hacer realidad lo que parece imposible. Prepárate para un viaje a través del tiempo y las Escrituras, donde veremos cómo un mismo mensajero celestial conecta eventos separados por siglos, pero unidos por un propósito divino común: demostrar que para Dios no hay nada imposible. Primera aparición. La visión de Daniel y las 70 semanas. El contexto histórico. Nuestra primera parada nos lleva al siglo VI a.C., específicamente al año 539 a.C. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia aproximadamente 67 años antes. Daniel, un joven príncipe judío, había sido deportado en su juventud y ahora era un anciano respetado que había servido en las cortes de varios reyes babilónicos y persas. En este momento de la historia, Daniel se encontraba estudiando las profecías del profeta Jeremías, quien había anunciado que el cautiverio de Israel duraría 70 años. Al darse cuenta de que ese tiempo estaba por cumplirse, Daniel comenzó a orar intensamente, ayunando y buscando el rostro de Dios con profunda humildad. Su oración era una confesión nacional, reconociendo los pecados de su pueblo y suplicando misericordia divina. Daniel vestía ropas ásperas de cilicio y se había cubierto de ceniza, señales tradicionales de luto y arrepentimiento en la cultura hebrea. Su corazón estaba quebrantado por la situación de Jerusalén, la ciudad santa que yacía en ruinas, y por el templo de Dios que había sido destruido. En medio de esta intensa intercesión, algo extraordinario sucedió. El encuentro con Gabriel. El libro de Daniel capítulo 9 registra este momento trascendental. Mientras Daniel oraba, aproximadamente a la hora del sacrificio vespertino, el ángel Gabriel apareció. Daniel lo describe como alguien a quien había visto en una visión anterior. La llegada de Gabriel fue rápida, volando velozmente hacia donde Daniel se encontraba. Es importante notar que Gabriel no llegó cuando Daniel terminó de orar, sino mientras todavía estaba orando. Esto nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de la oración. Dios escucha desde el momento en que comenzamos a buscarle, no solo cuando terminamos. La respuesta divina a veces ya está en camino antes de que formulemos completamente nuestra petición. Gabriel tocó a Daniel y le habló con palabras de gran consuelo y dignidad. Le dijo que desde el primer momento en que Daniel había comenzado a orar, su petición había sido escuchada en el cielo. Gabriel había sido enviado para darle entendimiento y sabiduría. Esto revela que las oraciones sinceras y humildes tienen un impacto inmediato en el mundo espiritual. El mensaje imposible. Las 70 semanas. Entonces Gabriel procedió a revelar una de las profecías más complejas y debatidas de toda la Escritura, la profecía de las 70 semanas. El ángel explicó que 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo de Daniel y sobre la ciudad santa de Jerusalén. Estas semanas no eran semanas ordinarias de 7 días, sino períodos de 7 años, dando un total de 490 años. Esta profecía era imposible en varios sentidos. Primero, anunciaba con precisión matemática eventos que ocurrirían siglos en el futuro. Segundo, predecía la venida del Mesías, el ungido, y señalaba el momento exacto en que aparecería en la historia. Tercero, hablaba de la reconstrucción de Jerusalén que en ese momento yacía en ruinas, algo que parecía un sueño lejano e inalcanzable.
Gabriel detalló que desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta la aparición del Mesías príncipe, pasarían 69 de esas semanas. Después, el Mesías sería quitado, muerto, pero no por sí mismo, significando un sacrificio por otros. La profecía también advertía sobre la destrucción futura de la ciudad y el santuario, eventos que se cumplirían décadas después de la primera venida del Mesías. La reacción de Daniel. Daniel quedó profundamente impactado por esta revelación. Aunque no comprendía completamente todos los detalles de lo que Gabriel le había comunicado, registró fielmente cada palabra. Su humildad y su disposición a escuchar, incluso sin entender todo, nos enseñan una lección importante sobre cómo recibir revelación divina. El anciano profeta había buscado entendimiento sobre los 70 años de cautiverio mencionados por Jeremías, y recibió una visión que se extendía mucho más allá de su pregunta original. Dios respondió dándole un panorama completo del plan divino que abarcaría siglos. Esta es una característica del Señor. Cuando le buscamos sinceramente, Él a menudo nos revela más de lo que preguntamos. El cumplimiento histórico. La historia posterior validó cada detalle de esta profecía aparentemente imposible. La orden para reconstruir Jerusalén fue emitida por el rey Artajerjes de Persia en el año 445 a.C., tal como está registrado en el libro de Nehemías. Desde ese momento hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando fue proclamado públicamente como el Mesías, transcurrieron exactamente los 483 años, 69 semanas de años, que Gabriel había predicho. Posteriormente, el Mesías fue efectivamente quitado cuando Jesús fue crucificado. Y en el año 70 después de Cristo, exactamente como Gabriel había anunciado, la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos por las tropas romanas bajo el general Tito. Cada elemento de esta profecía imposible se cumplió con precisión asombrosa, demostrando que las palabras de Gabriel no eran especulación humana sino revelación divina. Esta primera aparición de Gabriel establece un patrón importante. Cuando Dios envía a este mensajero especial, lo imposible se vuelve inevitable. La profecía de las 70 semanas continúa siendo estudiada por eruditos bíblicos alrededor del mundo, y muchos creen que la última semana de esta profecía aún está por cumplirse en el futuro. Segunda aparición. Un padre anciano y una promesa increíble. El escenario. El templo en Jerusalén. Avanzamos ahora más de 500 años en la historia, hasta aproximadamente el año 5 a.C. El escenario cambia del exilio en Babilonia al corazón mismo de la adoración judía, el Templo de Jerusalén. Este magnífico edificio, reconstruido después del regreso del exilio y posteriormente ampliado y embellecido por el rey Herodes, era el centro de la vida religiosa del pueblo judío. En este templo servía un sacerdote llamado Zacarías, quien pertenecía a la división de Abías, una de las 24 divisiones sacerdotales establecidas desde los tiempos del rey David. Zacarías era un hombre de edad avanzada, conocido por su integridad y devoción. Las Escrituras nos dicen que tanto él como su esposa Elisabet eran justos delante de Dios, observando todos los mandamientos y ordenanzas del Señor de manera irreprochable. Sin embargo, en medio de su vida piadosa, había una fuente de profundo dolor. No tenían hijos. En la cultura judía de aquella época, la esterilidad era vista no solo como una tragedia personal sino también como una señal de desaprobación divina, aunque esto era un malentendido de la voluntad de Dios. Zacarías y Elisabet habían orado durante décadas por un hijo, pero ahora ambos eran ancianos y toda esperanza natural se había desvanecido. El momento crucial. Llegó el turno de la división de Abías para servir en el templo. Entre todos los sacerdotes de esa división, Zacarías fue elegido por sorteo para entrar en el lugar santo del templo y quemar incienso en el altar. Esta era una responsabilidad sagrada y un gran honor. Algunos sacerdotes pasaban toda su vida sin recibir este privilegio, pues había muchos sacerdotes y el sorteo solo se realizaba 2 veces al día. Era un momento solemne. Afuera, una multitud de personas oraba mientras el incienso se elevaba como símbolo de sus peticiones ascendiendo al cielo. Zacarías estaba solo en el lugar santo, separado del pueblo por un velo, en la presencia simbólica de Dios. El ambiente estaba cargado de reverencia y santidad. La aparición inesperada. Entonces sucedió algo que Zacarías jamás olvidaría. De repente, vio a un ángel de pie a la derecha del altar del incienso. El Evangelio de Lucas nos dice que Zacarías se turbó al verlo, y el temor se apoderó de él. Esta reacción era completamente natural,
Los encuentros angélicos en la Biblia casi siempre provocan miedo inicial en quienes los experimentan. El ángel, que pronto se identificaría como Gabriel, inmediatamente intentó calmar sus temores con palabras reconfortantes: «No temas, Zacarías». Esta frase es común en las apariciones angélicas, porque los ángeles entienden que su presencia puede ser abrumadora para los seres humanos. Gabriel quería que Zacarías pudiera concentrarse en el mensaje, no en el miedo. El anuncio imposible. Gabriel procedió a entregar su mensaje. ¿Y qué mensaje era? Le dijo a Zacarías que su oración había sido escuchada. No especificó cuál oración, pero Zacarías inmediatamente entendió. Era la oración por un hijo que él y Elisabet habían elevado durante tantos años. Aunque esas oraciones habían cesado hace mucho tiempo al aceptar su esterilidad como permanente, Dios no había olvidado ni una sola de ellas. El ángel anunció que Elisabet concebiría y daría a luz un hijo, y que deberían llamarlo Juan. Este nombre, que significa «Dios ha mostrado favor» o «Dios es misericordioso», sería un testimonio constante de la gracia divina. Pero la promesa no terminaba ahí. Gabriel describió al niño que nacería con términos extraordinarios. Juan sería grande delante del Señor. No bebería vino ni bebida fermentada, señal de una consagración especial desde el nacimiento. Sería lleno del Espíritu Santo incluso desde el vientre de su madre, algo prácticamente sin precedentes. Su ministerio tendría un propósito específico: preparar al pueblo para el Señor, haciendo volver los corazones de los padres a los hijos, y los desobedientes a la sabiduría de los justos. Gabriel estaba describiendo al precursor del Mesías, al que vendría, en el espíritu y el poder de Elías, la figura profética más grande de la historia de Israel. Este niño imposible de padres ancianos sería el último y más grande profeta del antiguo pacto, el puente entre la era de la promesa y la era del cumplimiento. La duda y sus consecuencias. A pesar de la majestuosidad del mensaje y la gloria del mensajero, Zacarías vaciló. Su pregunta fue razonable desde una perspectiva humana. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Era la misma lógica que Abraham y Sara habían usado siglos antes cuando se les prometió un hijo en su vejez. Pero había algo más profundo en esta pregunta. Zacarías estaba pidiendo una señal adicional, como si la presencia misma de Gabriel y su mensaje no fueran suficientes. Era un momento de debilidad en la fe de un hombre por lo demás devoto, un recordatorio de que incluso los más piadosos pueden dudar cuando se enfrentan a lo imposible. Gabriel respondió de una manera que revela su identidad y autoridad: «Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas». Esta declaración es profunda. Gabriel no era simplemente un ángel cualquiera, era uno que permanecía en la presencia misma de Dios, uno que había sido comisionado directamente del trono celestial. Como consecuencia de su incredulidad, Zacarías quedaría mudo hasta que se cumpliera la promesa. No podría hablar hasta el día en que naciera el niño. Esta señal serviría un doble propósito. Sería evidencia del encuentro angélico que Zacarías había experimentado, y también sería una disciplina amorosa que le enseñaría a confiar en la palabra de Dios sin exigir pruebas adicionales. El cumplimiento milagroso. Zacarías salió del templo incapaz de hablar, comunicándose solo por señas. La gente entendió que había tenido una visión. Cuando completó su tiempo de servicio, regresó a su casa, y tal como Gabriel había prometido, su esposa Elisabet concibió. Elisabet se recluyó durante 5 meses, reflexionando sobre este milagro. Ella entendía que Dios había quitado su desgracia entre la gente. El embarazo de una mujer anciana que había sido estéril toda su vida era un testimonio visible del poder de Dios para hacer lo imposible. Cuando llegó el tiempo del nacimiento, hubo gran celebración. Los vecinos y parientes se regocijaron con Elisabet. Al 8º día, cuando fue el momento de circuncidar al niño según la ley judía, querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero Elisabet insistió en que debía llamarse Juan, exactamente como Gabriel había instruido. Consultaron a Zacarías, quien todavía no podía hablar. Él pidió una tablilla y escribió con claridad: «Su nombre es Juan». En ese mismo instante, su boca se abrió y su lengua se soltó. Las primeras palabras que pronunció después de meses de silencio fueron de alabanza a Dios. La historia de este niño imposible se difundió por toda la región montañosa de Judea. La gente se preguntaba: ¿quién llegará a ser este niño? Porque claramente la mano del Señor estaba con él. Juan crecería para convertirse en Juan el Bautista, el profeta que bautizaría a Jesús y proclamaría:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tercera aparición. Una virgen y el mayor imposible de la historia. El contexto: Nazaret y María. 6 meses después de aparecer a Zacarías, Gabriel fue enviado nuevamente, esta vez a una pequeña y despreciada aldea en Galilea llamada Nazaret. Esta ciudad era tan insignificante que un futuro discípulo de Jesús preguntaría con escepticismo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sin embargo, fue precisamente allí donde ocurriría el evento más extraordinario de toda la historia humana. El destinatario de esta visita angelical sería una joven virgen llamada María, comprometida con un hombre llamado José, quien era descendiente del rey David. María era probablemente una adolescente, como era común en esos tiempos para las jóvenes comprometidas. Era una muchacha ordinaria, de una familia ordinaria, en un pueblo ordinario. Nada en su vida sugería que estaba a punto de convertirse en la figura femenina más importante de la historia. El compromiso en la cultura judía era mucho más vinculante que un noviazgo moderno. Era un contrato legal que solo podía romperse mediante divorcio. Durante el período de compromiso, que duraba aproximadamente un año, la pareja era considerada legalmente casada aunque no vivían juntos ni tenían relaciones íntimas. Era en este contexto que Gabriel apareció. El encuentro con Gabriel. El Evangelio de Lucas registra que Gabriel entró donde María estaba y la saludó con palabras que han resonado a través de los siglos: «Salve, muy favorecida. El Señor está contigo». Esta no era una simple cortesía, era una declaración teológica profunda. María había encontrado gracia ante Dios de una manera única en la historia. María se turbó por estas palabras, preguntándose qué podría significar tal salutación. Su reacción muestra humildad y reflexión. No se sintió automáticamente digna de tal saludo, sino que lo consideró cuidadosamente. Esta actitud de humilde consideración sería una característica constante en su vida. Gabriel, como había hecho con Zacarías, inmediatamente intentó calmar sus temores. «No temas, María». Luego explicó por qué ella había encontrado favor con Dios. No era por algún mérito especial o logro personal, sino simplemente por la gracia divina. María había sido escogida para un propósito extraordinario. El anuncio más imposible. Entonces Gabriel pronunció las palabras que cambiarían el curso de la historia humana para siempre. «Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Este anuncio contenía múltiples imposibilidades. Primero, el niño que nacería sería llamado Hijo del Altísimo, un título que solo podía referirse a Dios mismo. Segundo, heredaría el trono de David y reinaría eternamente, cumpliendo las antiguas profecías mesiánicas. Tercero, y aquí viene la imposibilidad más grande, todo esto ocurriría a través de una virgen. Cuando María preguntó cómo sería posible esto, dado que ella era virgen, Gabriel le reveló el misterio más profundo de la fe cristiana. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta no sería una concepción ordinaria. No involucraría a un padre humano. Sería un acto creativo directo de Dios, similar a cuando el Espíritu se movía sobre las aguas en la creación del mundo. El niño que nacería sería completamente humano, concebido en el vientre de María, pero también completamente divino, engendrado por el Espíritu Santo. La señal de confirmación. Para fortalecer la fe de María, Gabriel le dio una señal. Su pariente Elizabeth, que había sido estéril y era de edad avanzada, estaba ahora en su 6º mes de embarazo. Gabriel concluyó con una declaración que resume todo su ministerio. Porque para Dios no hay nada imposible. Esta frase es el hilo conductor de todas las apariciones de Gabriel. Ya sea anunciando la venida del Mesías a Daniel, el nacimiento de Juan a Zacarías, o la concepción virginal a María, el mensaje es el mismo. Lo que es imposible para los humanos es completamente posible para Dios. La respuesta de fe. La respuesta de María contrasta dramáticamente con la de Zacarías. Mientras que el anciano sacerdote había dudado y pedido una señal, la joven virgen simplemente dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Esta es una de las declaraciones de fe más puras y hermosas en toda la Escritura. María no comprendía completamente cómo sucedería todo esto. No entendía todas las implicaciones teológicas. Ciertamente reconocía los riesgos personales que enfrentaría. El escándalo social,
la posible pérdida de José, incluso el peligro de ser apedreada por supuesto adulterio. Sin embargo, su respuesta fue de completa rendición y confianza. Esta actitud de María nos enseña algo fundamental sobre la fe verdadera. La fe no siempre significa entender, a menudo significa confiar a pesar de no entender. María eligió creer que Dios podría y haría lo imposible, simplemente porque era Dios quien lo prometía. Las consecuencias. Después de que Gabriel se fue, María se apresuró a visitar a Elisabet. Cuando Elisabet escuchó el saludo de María, el bebé en su vientre saltó de gozo, y Elisabet, llena del Espíritu Santo, proclamó bendiciones sobre María y sobre el niño que llevaría. Esta confirmación sobrenatural fortaleció aún más la fe de María. María permaneció con Elisabet aproximadamente 3 meses, probablemente hasta el nacimiento de Juan. Durante este tiempo, pronunció su magnífico canto de alabanza conocido como el Magnificat, donde celebraba cómo Dios había mirado su humilde condición y había hecho grandes cosas por ella. Cuando regresó a Nazaret, su embarazo comenzó a hacerse evidente. José, su prometido, enfrentó una crisis de fe. Conociendo su carácter justo y no queriendo difamarla públicamente, planeaba romper el compromiso en secreto. Pero Dios intervino, enviando un ángel en sueños a José para explicarle la verdad. El niño que María llevaba era del Espíritu Santo, y él debería proceder con el matrimonio. José obedeció, tomando a María como su esposa pero sin tener relaciones íntimas con ella hasta después del nacimiento de Jesús. Así, ambos, María y José, demostraron una fe extraordinaria al aceptar lo imposible que Dios estaba haciendo. El cumplimiento glorioso. 9 meses después del anuncio de Gabriel, en la pequeña ciudad de Belén, María dio a luz a un hijo. El niño imposible, concebido por el Espíritu Santo, nacido de una virgen, era exactamente quien Gabriel había dicho que sería: Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Este nacimiento virginal no es simplemente un detalle biográfico interesante sobre Jesús. Es fundamental para la fe cristiana. Demuestra que Jesús era único, diferente a cualquier otro ser humano que jamás haya existido. Tenía una madre humana, lo que lo hacía completamente humano, capaz de experimentar todo lo que experimentamos. Pero no tenía un padre humano, lo que significaba que no heredó la naturaleza pecaminosa que se transmite a través de la línea humana desde Adán. El anuncio de Gabriel a María y el subsecuente nacimiento virginal cumplieron la profecía dada por Isaías más de 700 años antes. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que significa, Dios con nosotros. En Jesús, Dios mismo entró en la historia humana, no como un visitante temporal sino como uno de nosotros, para redimirnos y salvarnos. Esta tercera aparición de Gabriel representa el pináculo de su ministerio como mensajero. Si anunciar el tiempo del Mesías a Daniel fue extraordinario, y si anunciar el nacimiento del precursor a Zacarías fue maravilloso, anunciar el nacimiento del propio Mesías a María fue el evento más significativo en su papel como heraldo divino. Cuarta aparición. El pastor confundido y la confirmación divina. El escenario posterior a la anunciación. La cuarta y última aparición de Gabriel registrada en las Escrituras no ocurre directamente en una conversación cara a cara como las 3 anteriores, sino a través de un sueño. Sin embargo, es igualmente significativa porque completa el patrón de anuncios imposibles y afecta directamente el cumplimiento de la tercera aparición. Después de que María regresó de visitar a Elisabet, su embarazo se hizo evidente. Para José, su prometido, esto presentaba una situación aparentemente imposible y dolorosa. Él sabía que no era el padre del niño. En su mente, solo había una explicación lógica. María le había sido infiel. Esta conclusión, aunque incorrecta, era la única que tenía sentido desde una perspectiva puramente humana. José era descrito en las Escrituras como un hombre justo. Esta descripción nos dice mucho sobre su carácter. No era vengativo ni cruel. Aunque tenía todo el derecho legal de acusar públicamente a María de adulterio, lo cual resultaría en su lapidación según la ley, José eligió un camino más misericordioso. Decidió romper el compromiso en secreto, permitiendo que María se fuera sin escándalo público. La crisis de decisión. Esta decisión muestra la profundidad del carácter de José, pero también revela su confusión interna. Él amaba a María, pero las circunstancias parecían claras. No tenía manera de saber la verdad sobre lo que realmente había sucedido. María probablemente le había contado sobre la visita de Gabriel, pero ¿cómo podría José creer algo tan imposible?
Un embarazo virginal desafiaba toda lógica y experiencia humana. José se encontraba en una encrucijada. Si procedía con el matrimonio sin una explicación pública, sería considerado cómplice de la supuesta infidelidad de María. Si la acusaba públicamente, ella enfrentaría la muerte. Si rompía el compromiso en secreto, al menos salvaría su vida, pero ambos cargarían con la vergüenza el resto de sus días. Mientras José pensaba en estas cosas, luchando con su decisión, Dios intervino. Este momento ilustra una verdad importante. Dios no siempre interviene para prevenir nuestras crisis, pero siempre interviene en el momento justo para guiarnos a través de ellas. José necesitaba llegar al punto de rendición completa antes de que pudiera recibir la revelación que necesitaba. La aparición en sueños. Entonces, mientras José dormía, un ángel del Señor se le apareció en sueños. El Evangelio de Mateo no nombra específicamente a este ángel, pero muchos eruditos bíblicos creen que era Gabriel, basándose en el patrón de sus apariciones y el tipo de mensaje que entregó. Este ángel estaba completando lo que Gabriel había comenzado con María, asegurando que ambos padres terrenales de Jesús estuvieran preparados para su papel único. El ángel se dirigió a José con respeto y reconocimiento de su linaje. José, hijo de David. Este saludo no era casual. Recordaba a José su herencia real, su conexión con el rey David, y por extensión, su papel en el cumplimiento de las promesas mesiánicas. El Mesías debía venir de la línea de David, y José, aunque no sería el padre biológico de Jesús, le daría su nombre y su herencia legal. El mensaje imposible. El ángel procedió a decirle a José algo que desafiaba toda su comprensión. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Esta declaración resolvía el misterio, pero introducía una imposibilidad aún mayor. María no había sido infiel, era virgen. El niño que llevaba no había sido engendrado por ningún hombre, sino por el Espíritu Santo mismo. El ángel continuó explicando el propósito de este nacimiento imposible. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre, Jesús, Yeshua en hebreo, significa, Yahvé salva, o, el Señor es salvación. Este nombre encapsulaba toda la misión del niño que nacería, ser el salvador de la humanidad. El ángel también citó la profecía de Isaías sobre la Virgen que concebiría, conectando este evento con las promesas antiguas. Todo esto no era un accidente cósmico ni una anomalía inexplicable, era el cumplimiento deliberado de un plan divino anunciado siglos antes. El nacimiento virginal no solo era posible, era necesario para cumplir las profecías y llevar a cabo el plan de salvación de Dios. La respuesta obediente de José. Cuando José despertó de su sueño, se enfrentó a una decisión crucial. Podía descartar el sueño como producto de su subconsciente estresado, o podía creer que verdaderamente había recibido un mensaje divino. Elegir creer significaba aceptar lo imposible, que su prometida virgen estaba embarazada del Espíritu Santo y que debía proceder con el matrimonio a pesar del escándalo social que esto causaría. La respuesta de José fue inmediata y completa. Hizo como el ángel del Señor le mandó. No hay registro de dudas adicionales o peticiones de señales confirmatorias. José simplemente obedeció. Tomó a María como su esposa, dando legitimidad legal al niño que nacería. Sin embargo, las Escrituras enfatizan que no la conoció, no tuvo relaciones íntimas con ella, hasta después de que Jesús naciera, preservando así la realidad del nacimiento virginal. Esta obediencia de José requería fe extraordinaria. Significaba enfrentar las miradas y los susurros de sus vecinos en Nazaret. Significaba aceptar como propio un hijo que sabía no era suyo biológicamente. Significaba confiar en que Dios verdaderamente había hecho lo imposible. José demostró que la fe genuina se expresa no solo en palabras sino en acciones concretas, incluso cuando esas acciones son costosas. El cumplimiento del anuncio. Meses después, cuando María y José viajaron a Belén para el censo romano, llegó el momento del nacimiento. En un humilde establo, porque no había lugar para ellos en el mesón, María dio a luz a su hijo primogénito. José, siguiendo las instrucciones del ángel, le puso por nombre Jesús. Este nacimiento en la pobreza y la oscuridad era profundamente irónico. El Rey de Reyes nació en un establo. El Creador del universo fue colocado en un pesebre de animales. El Salvador del mundo llegó sin fanfarria real, sin palacio, sin recepción digna de su identidad. Sin embargo, esto mismo era parte del plan divino. Jesús había venido no para ser servido,
sino para servir, y su entrada humilde en el mundo estableció el tono para toda su vida y ministerio. La cuarta aparición de Gabriel, o del ángel del Señor, a José completó el círculo de preparación para la llegada del Mesías. Daniel había recibido el cronograma profético. Zacarías había sido preparado para engendrar al precursor. María había sido preparada para ser la madre del Salvador. Y ahora José había sido preparado para ser el padre terrenal protector y proveedor. Cada pieza del rompecabezas divino estaba en su lugar. Las lecciones universales de las apariciones de Gabriel. La naturaleza de lo imposible. Cuando examinamos las 4 apariciones de Gabriel en conjunto, emerge un patrón claro y poderoso. Cada anuncio trataba con algo humanamente imposible. Predecir el futuro con precisión matemática siglos por adelantado es imposible. Que una pareja anciana y estéril tenga un hijo es imposible. Que una virgen conciba es imposible. Que todo esto encaje perfectamente en un plan divino de salvación es imposible. Sin embargo, estas imposibilidades no fueron obstáculos para Dios, fueron oportunidades para demostrar su poder y su fidelidad. A través de Gabriel, Dios estaba enseñando a la humanidad una lección fundamental. Lo que percibimos como límites absolutos de la realidad son simplemente los límites de nuestra comprensión y poder, no los límites del poder divino. Esta verdad tiene implicaciones profundas para nuestras vidas hoy. A menudo enfrentamos situaciones que parecen imposibles, relaciones rotas que parecen irreparables, problemas financieros que parecen insolubles, enfermedades que parecen incurables, sueños que parecen inalcanzables. Las apariciones de Gabriel nos recuerdan que servimos a un Dios para quien nada es imposible. El propósito de los mensajeros celestiales. Gabriel no actuaba por su propia cuenta. En cada aparición, dejaba claro que era un enviado, un mensajero de Dios. Su declaración a Zacarías, «Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios», revela su función. Estar en la presencia divina para recibir instrucciones, y luego traer esos mensajes a la humanidad. Esto nos enseña que Dios se comunica con nosotros. No estamos abandonados a nuestros propios recursos para descubrir su voluntad. Aunque hoy no recibamos visitas angélicas visibles como las personas en las Escrituras, Dios sigue comunicándose a través de su palabra escrita, su Espíritu Santo que mora en los creyentes, y las circunstancias que orquesta en nuestras vidas. Los mensajeros, ya sean ángeles en tiempos bíblicos o diversos medios hoy, sirven al mismo propósito, conectar el cielo con la tierra, traer la perspectiva divina a situaciones humanas, y anunciar los planes de Dios. Debemos estar atentos y abiertos a cómo Dios podría estar hablándonos. El papel de la fe humana. Es fascinante notar las diferentes respuestas a los anuncios de Gabriel. Daniel estaba abrumado pero receptivo. Zacarías dudó y fue disciplinado. María creyó inmediatamente con fe simple. José inicialmente no sabía qué pensar pero luego obedeció completamente. Cada persona respondió según su carácter y circunstancias, pero todos eventualmente aceptaron lo imposible. Esto nos enseña que Dios trabaja con nosotros donde estamos. No requiere fe perfecta antes de actuar, pero sí espera que caminemos en la fe que tenemos. Zacarías dudó, pero Dios siguió adelante con su plan. José estaba confundido, pero Dios proveyó la claridad necesaria. La perfección en nuestra respuesta no es el requisito, la disposición de confiar y obedecer sí lo es. La fe verdadera, como vemos en estas historias, no es ausencia de preguntas o dudas. Es la disposición de confiar en Dios a pesar de las preguntas, de obedecer a pesar de no entender completamente, de seguir adelante incluso cuando el camino parece imposible. María no entendía cómo podría suceder, pero confió en que sucedería porque Dios lo había prometido. El cumplimiento fiel de Dios. Cada promesa que Gabriel entregó se cumplió exactamente como fue anunciada. La profecía de las 70 semanas se cumplió con precisión matemática. Juan nació y se convirtió en el precursor del Mesías. Jesús nació de una virgen y fue el Salvador prometido. José protegió y proveyó para la Sagrada Familia. No hubo fallas, no hubo modificaciones de última hora, no hubo promesas a medias. Esta fidelidad divina es un pilar fundamental de la fe. Podemos confiar en las promesas de Dios porque Él siempre cumple su palabra. Puede tomar tiempo, a veces generaciones como en el caso de la profecía de Daniel, pero el cumplimiento es inevitable porque Dios no puede mentir y no cambia. En nuestras vidas, esto significa que podemos descansar en las promesas de Dios registradas en las Escrituras. Si Él prometió estar con nosotros siempre, lo estará. Si prometió proveer para nuestras necesidades, lo hará. Si prometió nunca dejarnos ni abandonarnos, no lo hará. La fidelidad demostrada en las apariciones de Gabriel se extiende a cada promesa que Dios ha hecho a sus hijos.
El mensaje permanente de Gabriel. Mirando hacia atrás, cuando reflexionamos sobre las 4 apariciones de Gabriel, vemos un hilo conductor que atraviesa toda la narrativa bíblica. Desde los días del exilio en Babilonia hasta el nacimiento del Salvador en Belén, Gabriel sirvió como el heraldo divino de lo imposible. Su ministerio conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento, vinculando profecía con cumplimiento, promesa con realidad. Cada aparición preparó el camino para la siguiente. La profecía dada a Daniel estableció el marco temporal para la venida del Mesías. El anuncio a Zacarías preparó al precursor que identificaría al Mesías. La visita a María concibió al Mesías mismo. Y el mensaje a José aseguró que el Mesías tuviera un hogar y protección terrenos. Todo estaba orquestado con precisión divina, cada pieza encajando perfectamente en el plan maestro de Dios. El significado para hoy. Aunque Gabriel no se aparece visiblemente hoy como lo hizo en tiempos bíblicos, su mensaje permanece relevante y poderoso. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que seamos realistas, que aceptemos las limitaciones, que no esperemos lo imposible. Pero las apariciones de Gabriel gritan un mensaje diferente. Con Dios, lo imposible no solo es posible, es probable cuando se alinea con sus propósitos. Para aquellos que enfrentan situaciones imposibles hoy, las historias de Gabriel ofrecen esperanza real. El mismo Dios que abrió el vientre estéril de Elizabeth puede abrir puertas que parecen cerradas para siempre. El mismo Dios que permitió a una virgen concebir puede hacer cosas en nuestras vidas que desafían la lógica humana. El mismo Dios que cumplió profecías imposibles puede cumplir sus promesas en nuestras vidas. El llamado a la fe. Las apariciones de Gabriel nos llaman a un tipo específico de fe. Fe en lo imposible. No una fe ciega o irracional, sino una fe informada por la fidelidad demostrada de Dios a través de la historia. Es una fe que reconoce honestamente las imposibilidades que enfrentamos, pero que también reconoce a un Dios para quien esas imposibilidades son oportunidades para mostrar su gloria. Esta fe requiere humildad, como la mostrada por María cuando se llamó a sí misma, la sierva del Señor. Requiere persistencia, como la demostrada por Daniel quien oró durante semanas antes de que Gabriel llegara. Requiere obediencia, como la mostrada por José quien siguió adelante a pesar del costo social. Y requiere disposición a ser parte de algo más grande que nosotros mismos, como todos estos individuos lo fueron al participar en el plan de salvación de Dios. La invitación final. La historia de Gabriel no terminó con su 4ª aparición. En cierto sentido, continúa cada vez que alguien escucha el mensaje del Evangelio y responde con fe. El niño cuyo nacimiento Gabriel anunció creció para convertirse en el Salvador que Gabriel proclamó que sería. Jesús vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados, y resucitó al tercer día, demostrando su poder sobre la muerte misma. Este Jesús, cuyo nacimiento fue anunciado como imposible, ahora ofrece salvación a todos los que creen. La mayor imposibilidad de todas, que Dios perdonara nuestros pecados y nos adoptara como sus hijos, se hizo posible a través de la obra de Cristo. Y así como Gabriel fue enviado a anunciar la primera venida de Cristo, las Escrituras prometen que Cristo regresará nuevamente, esta vez no como un bebé humilde sino como el Rey conquistador. En ese día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Los imposibles que Gabriel anunció se verán en su cumplimiento completo y final. El reino que Cristo heredó de David se manifestará en toda su gloria. Y aquellos que confiaron en el mensaje traído por Gabriel, el mensaje de que para Dios nada es imposible, experimentarán la recompensa de su fe. Que las apariciones de Gabriel nos inspiren a confiar más profundamente en Dios, a esperar más audazmente en sus promesas, y a vivir más fielmente para su gloria. Porque si Dios pudo cumplir las imposibilidades anunciadas por Gabriel, ciertamente puede hacer todas las cosas que ha prometido para aquellos que lo aman y son llamados conforme a su propósito. El mensaje de Gabriel resuena a través de los siglos. Para Dios no hay nada imposible. Esta verdad transformó a Daniel, a Zacarías, a María y a José. Esta verdad cambió el curso de la historia humana. Y esta misma verdad puede transformar nuestras vidas hoy si la recibimos con fe y obediencia. Que seamos como María, quien respondió con simple confianza: hágase conmigo conforme a tu palabra. Que seamos como José, quien obedeció inmediatamente al recibir dirección divina. Que seamos como Zacarías, quien aunque tropezó inicialmente, finalmente abrazó lo imposible que Dios estaba haciendo. Y que seamos como Daniel, perseverando en oración hasta que el cielo responda. Las 4 apariciones de Gabriel son más que relatos históricos fascinantes.
Son testimonios eternos del carácter de Dios, de su poder para hacer lo imposible, de su fidelidad para cumplir sus promesas, y de su amor al ejecutar su plan de salvación. En un mundo lleno de imposibilidades, Gabriel nos recuerda que servimos a un Dios que se especializa en hacer realidad lo imposible. Y esa es la mejor noticia que cualquiera podría escuchar.